Vamos a ver dos tipos de módulos específicos que existen en la programación estructurada. Más específicamente lo vamos a ver obviamente en el lenguaje C. Estos dos tipos específicos de módulos son las funciones y los procedimientos. Y en este video vamos a ver qué son las funciones. La función, podemos tomar un poco el concepto matemático que ya lo vamos a ver en un ratito. Pero ¿qué es una función? Una función es un grupo de sentencias que realizan una tarea concreta. Hasta acá nada nuevo, porque vimos en el video anterior de qué se trataba lo que era un módulo, que nosotros un programa complejo lo modularizábamos, lo separábamos en pequeñas porciones de código que hacían una tarea bien concreta y que luego todas esas tareas se unían, colaboraban entre sí para resolver el problema más grande. Entonces hasta acá nada nuevo, es un grupo de sentencias que realiza una tarea concreta. Pero ¿qué es lo que lo distingue a una función? Que como resultado de ella, resultado de las tareas que realiza una función, retorna un único valor como respuesta. Es muy importante esto de único, por eso está resaltado con amarillo. Porque siempre tiene que devolver un solo valor. No puede devolver ningún valor, ni puede devolver más de un valor. Una función solamente devuelve al menos y a lo sumo, es decir, exactamente un solo valor. Si no devuelve nada, no es función, y si devuelve más de uno, no es función. Es procedimiento, que ya lo vamos a ver en otro video. Entonces es importante que se quede clara la idea de que una función sí o sí siempre devuelve un único valor. Pero ¿qué es esto de devolver un valor? Repasemos un poco el concepto de función dentro de lo que es, así a grosso modo, digamos, no nos metamos en la definición de función matemática, pero repasemos qué era una función, digamos, en matemática. Como un ejemplo, nosotros tenemos una función llamada f de x, por ejemplo, en este caso una función lineal, f de x igual a 3x. Esta función tiene un nombre, que es f, y esta función recibe también lo que es un parámetro, en este caso, un x. ¿Sí? En programación también las funciones van a recibir parámetros, que ya lo vamos a ver en un rato. Y esta función hace un cálculo. La tarea concreta, ¿sí?, que está acá, ¿qué es lo que hace esta función? Calcula 3x. Esa sería su tarea concreta. Hace un cálculo matemático que es calcular 3 por el parámetro que recibe por parámetro, digamos, ¿sí? El valor que recibe por parámetro, ya sea x, z, y, la letra que sea. Pero acá, bueno, generalmente se llama x. ¿Qué pasa? Como consecuencia de esta tarea, como consecuencia de lo que hace esta función, devuelve un valor de respuesta, digamos. Tiene una respuesta, tiene un resultado final esta función. ¿Qué cuánto es? Por ejemplo, si yo tengo f de 2, es decir, si este x que yo estoy pasando por parámetro o es parámetro y yo lo reemplazo por un 2, el cálculo de la función es 3 por 2, que es 6. Entonces 6 es el resultado de esta función. Es el retorno de esta función. Lo vamos a llamar en programación, ¿sí? Ahora en C. Es lo que retorna la función. Como consecuencia de esta tarea que hizo la función, que es el cálculo de 3 por x, la función devuelve un valor. Y si se fijan, es uno solo. Es el resultado de multiplicar 3 por 2, que es 6. Entonces, esto nos referimos con el retorno, o que devuelve una respuesta, o un valor dado, ¿sí? Es que como consecuencia de sus tareas, que una función puede tener tantas tareas, puede ser tan compleja como haga falta, entonces como consecuencia de todas estas tareas, la función devuelve un único valor, que en este caso va a ser 6. ¿Y cómo o dónde se guarda ese valor? El retorno de la función se guarda en el nombre de esta. Y dice que conceptualmente el nombre de la función tiene asignado un lugar en la memoria y entre comillas dice, bien entre comillas, funciona como una variable. El nombre de la función es como si fuera una variable. Es como si fuera, no lo es, pero por eso lo puse entre comillas. Es como si fuera una variable. ¿Por qué? Porque tiene un lugar en la memoria. Al declarar una función, el compilador de C, además de reservar espacio para todas aquellas variables que nosotros declaramos, también guarda espacio para aquellas funciones que nosotros declaramos, ¿sí? No solamente guarda, como dije, para las variables enteras, flotantes, double, sino que cuando nosotros declaramos una función, el compilador de C también reserva un lugar de memoria para el nombre de la función. Porque nosotros dijimos que una función retorna un valor. Pero ese valor, ¿dónde queda? ¿Dónde se retorna? ¿Dónde se guarda? No puede quedar en el limbo o no puede quedar flotando en la memoria de la computadora. Tiene que ir a algún lugar.
Y ese lugar es el nombre de la función. Entonces es como si el nombre de la función fuera una variable. ¿Por qué? Porque tiene su lugar en la memoria, su celda en la memoria. Vamos a ver cómo se declaran las funciones en C. Bien, ya venimos trabajando con una función que es muy importante dentro de C y de la mayoría de los lenguajes de programación, que es la función main. ¿Sí? ¿Se acuerdan en los primeros videos que yo les decía, bueno, esta es la función main, que tiene int main, una serie de parámetros y que les había dicho, no nos preocupemos mucho por entender esto ahora, porque ya lo vamos a ver en su momento, de qué significa todo esto, del return 0 y toda digamos, ese código que no entendíamos por un momento. Ahora lo vamos a entender, ¿sí? Una función empieza, ¿cómo se declara una función? Empieza con lo que se conoce como el tipo de retorno, ¿sí? La función retorna un valor, lo tenemos claro. Pero ese valor tiene un tipo de dato. Como todos los datos que nosotros trabajamos en un lenguaje de programación, más específicamente en C, todo tiene un tipo de dato. Ya sea un entero, ya sea un real, un doble, un float, un char, ¿sí? Ya sea tipos de datos específicos que nosotros creemos, que lo vamos a ver más adelante, tiene un tipo de dato. Entonces necesitamos indicarle a la función de qué tipo va a ser el retorno, ¿sí? Entonces, cuando la función retorna el valor, este valor tiene que estar acorde al tipo de dato que la función espera recibir como retorno, ¿sí? Si nosotros declaramos que la función devuelve un entero, tiene que retornar un entero. Si devuelve un real, tiene que devolver un real y así, ¿sí? Es el tipo de retorno. Luego, el nombre de la función, ¿sí? Que dice acá. El nombre de la función sigue las mismas reglas de nomenclatura o las mismas reglas de creación de nombres que las variables. Es el nombre que nosotros queremos ponerle a la función, que represente qué es lo que hace la función. Por ejemplo, una función calcula primo o calcula promedio, por ejemplo. ¿Sí? Es un nombre que nosotros le ponemos para identificar a la función que, como dije, sigue las mismas reglas de nomenclatura de las variables. No pueden empezar con número, pueden empezar con guión bajo, pero generalmente esto está reservado para ciertos tipos de funciones del sistema. Entonces comienza con una letra y puede seguir con guiones bajos, con números. Podemos seguir la técnica de nomenclatura de camel case o de guiones bajos. O sea, toda la regla de nombramiento, igual que lo vimos en variables. Luego tenemos una lista de parámetros. ¿Qué es esto de la lista de parámetros? Que ya lo adelanté en el ejemplo ese de la función matemática. La lista de parámetros son aquellos datos de entrada, en el caso de las funciones, son datos de entrada que necesita la función para trabajar. Es decir, son datos que tienen que venir de afuera, del exterior, de aquella línea de código que llame a esta función. Necesita que esa línea de código le pase datos a esta función para que funcione. Aquella función f de x que veíamos al principio necesita ese x, porque sin ese x no puede calcular cuánto es 3x. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una función que multiplique dos números, ¿qué necesita esa función? Obviamente necesita los dos números, porque sin esos dos números no puede hacer nada. Entonces la lista de parámetros son aquellas variables que se van a emparejar con aquellos datos que le pase, que vengan del exterior, para que la función trabaje, para que la función haga todas sus tareas necesarias, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora más en detalle. Luego tenemos el cuerpo de la función. El cuerpo de la función es nada más y nada menos que lo que venimos trabajando hasta ahora. Son todas las instrucciones que ya venimos viendo y que son necesarias para que la función haga su tarea específica. Acá podemos poner declaraciones de variables, ciclos, alternativas, switch, scanf, printf, todo lo que venimos viendo. Y ya lo venimos haciendo en una función, que es la función main, ¿sí? Entonces no hay nada raro en esto. Y por último tenemos una instrucción muy importante en las funciones, que es el return, que ya su propia palabra en inglés lo dice, el retorno. ¿Qué es lo que va a retornar esta función? Sí o sí debe estar esta instrucción. ¿Por qué? Porque como dije, sí o sí la función tiene que devolver al menos un valor. El retorno, obviamente, es lo que va a retornar la función y yo puedo retornar variables, por ejemplo, return a, entonces se va a retornar el valor que tiene almacenado esa variable. Puedo retornar valores constantes, por ejemplo, return 10, return 15, return 12, que no tiene mucho sentido, pero se puede. O retornar expresiones, por ejemplo, retornar a más b, retornar a por b dividido 10, no sé.
cosas así. Por eso yo puse la expresión esa, general expresión. Generalmente se pone al final de las funciones, ¿sí? Y casi siempre, y es recomendable hacerlo para una buena práctica, ponerlo al final de las funciones. Pero esto no siempre es así, y posiblemente se encuentre en código que el retorno no lo tiene al final de la función. ¿Por qué se lo pone al final? Porque yo dije que sí o sí debe ir al final. Puede ir de por medias del código. Pero ¿qué pasa? Cuando una función encuentra la instrucción del retorno, si yo abajo tengo 10, 100, 1000 líneas de código, no se van a ejecutar esas 10, 100, 1000 líneas de código. La función, cuando encuentra la instrucción de retorno, la función muere, la función se acaba ahí. Cualquier cosa que esté por debajo del retorno no se ejecuta, porque el retorno también sirve como instrucción de decir acá finaliza la función. Es decir, cuando se retorna algo, es inmediatamente, si la función termina, finaliza su propósito, cualquier cosa que esté debajo, no se va a ejecutar. Entonces por eso es recomendable que la última instrucción de una función sea la de retorno. Pero hay casos, y se van a encontrar casos, en que el retorno puede estar antes, por ejemplo, como una condición de algún if, como un switch, etc. Veamos esto de la lista de parámetros, ¿sí? Esto que se lo dije, que eran los datos de entrada que necesitaba la función para trabajar. ¿Cómo se define esta lista de parámetros? ¿Cómo se declara esta lista de parámetros? Muy similar a una declaración de variables. Se pone primero el tipo, ¿sí? El tipo de dato, que va a ser ese parámetro, de qué tipo espera esa función que sea ese dato. Y luego el nombre. El nombre es cualquier nombre de variable, ¿sí? Que ya venimos conociendo. Entonces, si yo, por ejemplo, mi función espera un solo parámetro, un solo numerito, que sea de tipo entero, entonces mi parámetro va a ser int num, por ejemplo, o int a. Entonces, declaro el tipo de dato que va a ser ese parámetro y el nombre que yo le quiero poner. Es un nombre que yo me invento, ¿sí? Pero que sea representativo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Una declaración de lista de parámetros de una función dada que recibe 3 parámetros, 2 enteros y uno real. Entonces se declara int a, int b y float c. Si yo tengo más de un parámetro, se separan por coma, ¿sí? Entonces tengo int a, el primer parámetro, int b, float c. Los parámetros tienen que ir siempre en orden, son posicionales, es decir, siempre se respeta el orden en el cual fueron declarados los parámetros. Yo no le puedo pasar después a la función en el primer lugar el real y en el segundo lugar el entero y en el tercer lugar el otro entero. No, tengo que respetar el orden en el cual los parámetros fueron definidos, fueron declarados y respetar este orden, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces espero que eso de los parámetros se haya entendido bien. De igual manera, con el ejemplo que vamos a ver a continuación y luego en el SINHAI, se va a entender muchísimo mejor. Veamos el ejemplo. Tengo una función, o quiero hacer una función, mejor dicho, que sume dos números enteros y devuelva el resultado de la suma. Entonces voy a declarar una función que se va a llamar suma, y como la suma de los dos números es entero, el resultado también va a ser entero. Entonces el tipo de retorno es entero. Entonces esta función suma va a devolver un valor de tipo entero. ¿Qué más tiene la función? Dos parámetros. ¿Por qué? Porque necesito sumar dos números. Un primer número entero que se llama int num1 y un segundo parámetro que es int num2. ¿Sí? Dos parámetros, es decir, la función esta para trabajar necesita dos números enteros que vengan del exterior, que vengan del lugar donde esta función sea llamada. Yo le llamé un num1, num2, ustedes le pueden llamar a, b, como quieran. Es un nombre de variable, digamos. Los parámetros funcionan como si fuera una declaración de variables local a esa función. Ya en su video correspondiente vamos a ver un poco mejor del ámbito de las variables y un poco más en detalle también de esto de los parámetros. Pero que tengan en cuenta que es como una declaración de variables, pero la estoy declarando en los parámetros, ¿sí? Entre comillas, declaración de variables. Luego dentro de la suma, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, comilla que llave que abre, llave que cierra, esto ya lo vimos, empaquetar muchas instrucciones, igual que el main también tiene su llave de apertura, llave de cierre, la función termina cuando cierra su llave. Y acá instrucciones que ya venimos conociendo, voy a declarar una variable que sea de tipo entero, resultado, donde voy a almacenar el resultado de la suma. Luego hago resultado igual a num1 más num2 y luego ¿qué hago? Retorno este resultado. Lo retorno en el nombre de la función.
Alguno quizá que esté más avanzado podría decir, bueno, esto lo podría mejorar y hacerlo en una sola instrucción. Sí, es verdad, pero no el objetivo que recién estamos aprendiendo, esto de funciones, no es marearlo ya de entrada, sino ver paso por paso, ir de a poquito viendo esto de las funciones y con ejemplo simple el manejo de las funciones. ¿Sí? Entonces, este ejemplito sencillo se entiende perfectamente. Ahora vamos a ir al SINHAI y poner este mismo ejemplo en acción y ver cómo trabaja. Listo, ya estamos acá. Entonces, si se fijan, quiero que observen algo antes de comenzar a programar. El main tiene todo el aspecto de una función, ¿que no? Miren, tiene un tipo de retorno. Es decir, un main retorna un entero. ¿Para qué se utiliza generalmente este valor de retorno? Es un código de éxito o de error que lo utilizan otros programas. Por si lo quieren saber, el main, como es la función principal de todo el lenguaje, de todo programa en C, puede devolver un código de error, que este código de error va a ser interpretado por otro programa para ver si este programa se ejecutó bien o mal. ¿Sí? Curiosidades, por si alguno lo quiera saber. Tiene un tipo de retorno, tiene un nombre, ¿sí? El main, que en este caso es como una palabra reservada. Y luego tiene una lista de parámetros que van entre paréntesis, me trabé, entre paréntesis. Y se fijan, recibe dos parámetros. Un primer parámetro que es de tipo entero, que se llama argc, y otro parámetro de tipo char, puntero, bla, bla, bla. Medio rara esa declaración, que ya la vamos a ver en su momento. Pero recibe dos parámetros, ¿sí? Esto significa que recibe una lista de texto, una lista de cadenas, ¿sí? Por si lo quieren saber. Pero recibe dos parámetros. Generalmente lo que yo hago es que el main no reciba ningún parámetro. Como estos parámetros no se utilizan en estos ejemplos que estamos viendo, se utilizan en programas más complejos, yo puedo prescindir de estos parámetros. Algo que no dije es qué pongo cuando un parámetro o cuando una función no recibe parámetro. Pongo así, los paréntesis vacíos, o sea, los paréntesis sin nada adentro, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, o puedo poner adentro un void, ¿sí? La palabra reserva void de vacío, es como que no hay nada en los parámetros. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a declarar la función nuestra. La voy a hacer arriba del main. Y algunos se están preguntando por qué la declarás arriba del main y no debajo. Bueno, también en otro video, más en detalle, vamos a ver esto, de por qué yo la declaro arriba y no abajo. Y vamos a ver cómo hacer para que para las funciones yo declararlas abajo del main y que luego el main las reconozca. Porque si se acuerdan, todas las instrucciones en C se ejecutan línea por línea, de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, si yo declaro una función debajo del main, el main no puede no conocerla, porque está debajo de él, ¿sí? Entonces la vamos a poner arriba. Entonces, tenemos que nuestra función suma devolvía un tipo entero, se llamaba suma y recibía dos parámetros, int num1 e int num2. ¿Sí? Como dije, ustedes le pueden llamar como quieran a sus parámetros. Luego teníamos una variable que se llama resultado. Luego teníamos que el resultado era igual a num1 más num2. Y luego retornábamos lo que era el resultado, ¿sí? Sumábamos las dos variables y el resultado de esa suma lo devolvíamos en el nombre de la función. ¿Qué vamos a hacer acá? En el main. Nosotros desde el main, desde otra función, podemos llamar a otras funciones. Es esto que yo hablaba en el video anterior de colaboración entre módulos. Un módulo puede llamar a otro módulo para que colaboren entre sí y hagan la solución del problema más grande. Voy a declarar tres variables, A, B y C. Y acá voy a pedir por un scanf lo que es las dos primeras variables, que van a ser los dos números que yo quiero sumar, que va a ser A y B. ¿Sí? Ahora sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a llamar a la función suma. Fíjense cómo se llama. Yo pongo C igual suma entre A y B. ¿Qué hace esto? Yo estoy llamando a la función con argumentos ahora. El argumento es cuando ya el parámetro tiene un valor fijo, tiene un valor. ¿Qué valor tiene el argumento? El valor A y el valor B. En realidad el valor que tiene la variable A y el valor que tiene la variable B, que son los que me ingresó el usuario. Entonces esta suma ahora se llama, lo que hace el lenguaje o el compilador es, una vez que el programa llegó a esta instrucción, dice, tengo una llamada a una función. Se empareja el A con este parámetro y se empareja el B con este otro parámetro.
Y yo quería que observen algo. A propósito llamé A, B y C a las variables en el main. Que no es necesario que estas variables se llamen igual que en la función. Acá, si se fijan, se llama A y acá se llama num1, y acá se llama B y acá se llama num2. E incluso acá en la suma yo le podría llamar A y B, pero este A y B serían distintos al A y B del main. Por ahora no pretendo que lo entiendan. Cuando veamos ámbito y tiempo de vida de variables, se va a entender mejor, ¿sí? Porque variables con el mismo nombre pueden no ser lo mismo. Pero lo que yo quería que vean ahora es que acá no tienen que coincidir los nombres de variables. ¿Por qué? Porque esto es como que se mapea. Esto se empareja con esto, ¿sí? Y este se empareja con este, ¿sí? A ver, yo quiero volver un poco acá. Es como que, a ver, pongamos el puntero. Yo cuando llamo a suma, así, con A y B, el valor que está en A se traspasa a num1 y el valor que está en B se traspasa a num2. Y ahora la suma va a realizar todo el cálculo con un num1 y num2. Es como que se copia el valor de A en num1 y se copia el valor de B en num2. En otro video vamos a ver lo que es parámetros por copia, ¿sí? O por referencia, digamos. Por valor o por referencia se conoce, mejor dicho. Volvamos a Singhai. Entonces ya sabemos esto del emparejamiento y por qué se pueden llamar distintas las variables. Luego, como suma es una función, dijimos que las funciones retornan un valor y las retornan en su nombre. Entonces, suma entre A y B tiene un valor en su nombre. Y este valor se lo puedo asignar a otra variable, lo puedo mostrar, lo puedo comparar, puedo hacer lo que quiera porque es un valor entero. Entonces lo que yo hago es, a este valor de la suma lo asigno en la variable C. Y luego lo que voy a hacer es hacer un printf de lo que tiene C. Compilemos y veamos si esto realmente funciona. No tenemos errores y entremos dos valores, por ejemplo el 10 y el 2. Y se fija, me muestra 12. Analicemos qué pasó acá. Yo ingresé el 10 en A y el 2 en B. Se llama, cuando el programa llega a la línea 15, suma dice, el A vale 10 y el B vale 2. Es como que se reemplaza el A con el 10 y el B con el 2. Y llama ahora a suma, es decir, el programa se detiene en la línea 15 y va ahora a la línea 3. Es decir, como que salta a la línea 3 porque ahora esa línea 15 tiene la llamada de una función. Entonces tiene que saltar a lo que tiene esa función. Y reemplaza lo que es num1 con el valor de A, que es 10, y reemplaza lo que es num2 con el valor de B, que es 2. Y hace lo que tenga que hacer, declarar resultado es igual a num1 más num2, que es 10 más 2, 12, y retorna 12. ¿En dónde lo retorna? En el nombre de la función, que es suma. Cuando lo retorna, se acabó suma. ¿Y qué hace? El programa vuelve, es como que recuerda en qué línea se quedó, en qué línea llamó la función, vuelve a la línea 15, y dice, ¿cuánto fue el resultado de esta instrucción? De suma de A y B. 12. Entonces el valor de 12, guardarlo en C. Y ahora muestra printf de C. Esta es la manera en la cual trabaja una función así a grosso modo. Como dije, con mayor nivel de detalle vamos a ver en un video correspondiente esto de los parámetros, ya que es complicado de entender al principio posiblemente.